Mañana comienza un paro de 48 horas convocado por las centrales obreras y los sindicatos, pero la pregunta es, ¿por qué marchan los que marchan? 4 millones de colombianos nos movilizaremos estos 2 días, 28 y 29 de mayo. Fabio Arias, presidente de la CUT, anunció varios puntos de concentración, marchas, movilizaciones y plantones a nivel nacional. A lo largo y ancho del país, en todas las capitales y ciudades intermedias, tenemos registro de más de 400 municipios que van a hacer actividades. Vamos a hacer concentraciones, desplazamientos por las carreteras y las vías y concentrarnos en sitios estratégicos de cada una de las ciudades. Se esperan fuertes manifestaciones en la capital con la participación de sindicatos, estudiantes y diversos sectores sociales. Aquí en Bogotá lo vamos a hacer desde múltiples sitios de las localidades. Ya sabemos que los compañeros de Usme, de Bosa, de Kennedy, Engativá, de Suba, van a tener movilizaciones internas y muchos de ellos se van a ir también para la Plaza de Bolívar y tendremos otra concentración del Comando Nacional Unitario de las tres centrales obreras en el Parque Nacional desde las 9 de la mañana. Asimismo, mencionó qué podría suceder de no ser aprobada la consulta popular. Con absoluta seguridad que nosotros emprenderemos todo un proceso de movilización social encaminado a que el país entienda que el pueblo va a hacer cosas sustanciales para que esta oligarquía no siga operando en contra de ellos. Por su parte, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado. No habrá lugar a restricciones, sanciones, descuentos salariales ni ningún tipo de represalia por parte de los empleadores, sean públicos o privados. Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Colombia rechaza cualquier posible acto de vandalismo durante las protestas y considera demasiado extenso el paro. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, John Jairo Caicedo, expresó su postura frente a las movilizaciones ciudadanas. Por supuesto, antes de hacer esta convocatoria tan importante, que creo que para la clase trabajadora, toda nuestra membresía fue reunida y por supuesto estamos de acuerdo con que con realizar el paro, que se reclamen nuestros derechos. Sin embargo, fue enfático en rechazar el vandalismo. Pero no estamos de acuerdo tampoco que se salga ni con violencia, ni con estallidos, ni que se vayan a hacer bloqueos que van a afectar la economía del país y por supuesto la libre empresa. Finalmente realizó un llamado urgente a reconstruir el diálogo social como base de una nación justa y equitativa. La Unión de Trabajadores del sector minero, energético y petrolero no hará parte del paro nacional. Alejandro Ospina, presidente de la Unión de Trabajadores de Industria Petrolera y Energética de Colombia, anunció que no se une al gran paro nacional. Hemos dicho que no haremos parte de esta convocatoria, que lejos de ser una iniciativa de los trabajadores de Colombia, es una maniobra politiquera. Asimismo, le envió un contundente mensaje al gobierno. Deje de pretender engañar al país y a la comunidad internacional diciendo que los trabajadores colombianos le apoyamos y estamos de parte suya en este tipo de movilizaciones. Todo lo contrario, la inmensa mayoría de los trabajadores lo que queremos es recuperar un país con un sector productivo que avance, que nos permita el desarrollo y que no nos condene a la miseria. Finalmente aseguró que la consulta popular hace parte de un mecanismo del gobierno Petro para perpetrarse en el poder. Un mecanismo a través del cual quieren financiar con recursos públicos la campaña de perpetuación en el poder que este gobierno intenta. Este sería uno de los pocos sindicatos del país que no marchará a favor de la consulta popular. En Noticentro 1 le contamos cómo y cuáles serán las rutas y los horarios de las marchas para este miércoles y jueves. Este miércoles se esperan varias movilizaciones desde la mañana. A las 11 a.m. habrá un plantón de docentes en el Puente de la Dignidad Usme y un evento feminista en la Universidad Nacional. A las 12 del mediodía se realizará la jornada abierta por Gaza en la Embajada de Palestina. En la tarde, desde las 6 p.m. se realizará un cabildo antifacético en la localidad de Teusaquillo. También se prevé una movilización principal del paro nacional convocada por la CUT, la cual partirá del Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar. Aunque aún no se ha confirmado la hora exacta, se sumarán grupos desde distintas zonas de la ciudad. Por su parte, el jueves 29 a las 3 de la tarde habrá una gran
Gran Marcha del Paro Nacional, organizada por el Pacto Histórico y otras centrales como FECODE y CUT, que también recorrerá rutas céntricas. Se recomienda evitar transitar por el centro, especialmente por la carrera séptima, avenida Jiménez, carrera décima y alrededores de la Plaza de Bolívar. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, hizo un llamado al civismo y la responsabilidad de quienes harán parte del paro nacional. El jefe del Ministerio Público hizo un llamado para que las marchas de las centrales obreras se realicen de forma pacífica. Para que la protesta sea legítima, debe ser sin violencia, sin vandalismo y sin bloqueos que afecten de manera injustificada los derechos de terceros o los bienes públicos y privados. La ciudadanía puede contar con el compromiso del Procurador General respecto de la defensa y garantía de los derechos a la manifestación pública y a la protesta pacífica. Anunció vigilancia a la fuerza pública. Exhorto a las autoridades a que respeten los derechos humanos en todas sus actuaciones y a que procedan con cumplimiento estricto de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Les solicito también que procedan con moderación tanto en los hechos como en las palabras y en los símbolos que utilicen. El Hach señaló que los canales de denuncias estarán disponibles durante las jornadas de paro. Por su parte, desde los gremios económicos advirtieron que el paro de 48 horas afecta seriamente las ventas del comercio. Con el paro nacional convocado por el gobierno para este miércoles y jueves, los comerciantes señalaron que las movilizaciones afectan significativamente las ventas. Creemos que esto no es bueno para Colombia. Consideramos que hacerlo además un 28 y 29 de mayo en días productivos va a afectar no solamente a las empresas, a los trabajadores y a todos los ciudadanos que trabajamos dignamente en nuestro país. Reitera que el paro nacional no tiene justificación y sí genera presiones al Congreso de la República, atentando contra la independencia del Legislativo. A pocas horas del inicio del paro nacional, diferentes sectores gremiales en el departamento del Valle del Cauca le hacen un llamado a la ciudadanía para no caer en provocaciones. Los gremios económicos de Cali y el Valle del Cauca hicieron un llamado a la calma en medio de la convocatoria a paro nacional para los días 28 y 29 de mayo. Queremos decirle a la ciudadanía completa y a los empresarios que estemos tranquilos, son días laborables, normales, vamos a ir a realizar nuestras actividades en el ámbito de la tranquilidad, vamos a permitir que sea un desarrollo pacífico, democrático y lo más importante, vamos a tener full abastecimiento tanto en nuestras estaciones de gasolina como en nuestra central de abastos de Cabaza y todos los supermercados. Estamos tranquilos, estamos preparados, estamos convencidos que será un proceso democrático, participativo, donde vamos a tener la posibilidad de atender a nuestra ciudadanía y a nuestros empresarios. El gremio económico aseguró que el comercio local va a operar con normalidad durante los días miércoles y jueves de esta semana. Además, se garantiza el abastecimiento de productos de primera necesidad. En las últimas horas en Cali se ha impulsado la campaña Que Nada Nos Divida, con el objetivo de hacerle un llamado a la ciudadanía para evitar las confrontaciones durante el paro convocado para esta semana. En Cali, las autoridades instalaron un puesto de mando unificado para atender posibles emergencias durante las 2 jornadas de paro nacional. En las próximas horas será instalado el puesto de mando unificado en Cali para hacer seguimiento a las manifestaciones convocadas en la ciudad para los días 28 y 29 de mayo. Desde la Secretaría de Seguridad se encontrarán desplegados. Por eso instalaremos por instrucciones del señor alcalde un puesto de mando unificado desde mañana que hará seguimiento a la movilización del 28, que inicia a las 9 de la mañana del Parque de las Banderas y terminará en la plazoleta San Francisco, y a la concentración que se realizará el 29 de mayo en la plazoleta San Francisco. Estaremos con todas las capacidades de la administración distrital, con el acompañamiento de la fuerza pública. Esperamos un comportamiento ejemplar por parte de los caleños que participan en esta movilización social. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que si algo grave llega a suceder durante las horas de paro, será responsabilidad del gobierno. A horas de iniciar el paro nacional, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que es respetuoso de las movilizaciones pacíficas, pero advirtió que esta convocatoria con respaldo del gobierno tiene otro propósito. Siempre nosotros respetamos la protesta. La protesta pacífica se respeta y se garantiza. Lo que nosotros no vamos a permitir es la violencia de algunos que sabemos que están organizados y que da tristeza ver es cómo desde el gobierno nacional
los alientan a salir a las calles. Rechazó cualquier intención de vandalismo y aseguró que si la jornada termina en violencia será responsabilidad del gobierno. Si llega a pasar algo en Medellín, la ciudad, es responsabilidad del presidente Petro y del gobierno nacional por incitar al odio y por incitar a la violencia. Nosotros vamos a seguir cuidando de la ciudad y de su gente. La movilización principal en la capital de Antioquia iniciará en la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, en el centro de la ciudad a las 11 de la mañana. Por su parte, la alcaldía de Manizales anunció que hará un monitoreo a las marchas en las que los maestros anunciaron su participación. La marcha departamental del gremio de docentes que pertenecen al magisterio caldense hoy salieron de nuevo a la ciudad de Manizales para exigir un mejoramiento en el sistema de salud. Quienes se educan piden con prontitud atención para procedimientos médicos donde también sus familiares se están viendo afectados. Nosotros, para poder prestar un buen servicio educativo a los niños, necesitamos estar estables física y emocionalmente. Cuando no tenemos ni siquiera la atención en salud primaria, no tenemos una cita médica, no tenemos una cita con especialista, la entrega de medicamentos se demora 3 o 4 meses, tenemos que estar comprando medicamentos, incluso los baratos. Ahora no hablemos de los medicamentos de alto coste, no los están entregando. O sea, nosotros estamos aquí garantizando de alguna manera que la lucha y que el cumplimiento de todo lo pactado en el modelo de salud se dé. Más de 1.800 docentes le hablan al gobierno nacional. Desde municipios a más de 4 horas de Manizales se desplazan en situaciones complejas de salud para buscar una cita médica y no encuentran respuesta. El Sindicato de Educadores Unidos de Caldas Educal programó el paro hasta el día miércoles 28 de mayo del presente año. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, ha exigido una solución urgente a esta crisis. La Comisión Cuarta del Senado finalmente aprobó la reforma laboral. Luego de la votación de 11 impedimentos, finalmente se pasó a la discusión y votación de la ponencia alternativa radicada por la senadora Aida Bella, pero esta fue negada con 12 votos. La ponencia mayoritaria fue la que dio lugar a la discusión de la reforma laboral. Los primeros 55 artículos fueron aprobados por unanimidad, como llegaron de la Cámara de Representantes. Sin embargo, los que hablan del contrato a término fijo, el trabajo diurno y nocturno, la remuneración de los domingos y festivos y la laboralización del contrato de aprendizaje SENA decidieron que fueran discutidos aparte. El senador John Jairo Roldán insistió en que los artículos que más polémica han generado se debatan en la plenaria del Senado para darle amplio diálogo, pues estos artículos tendrían al menos 50 proposiciones. Esta Comisión Cuarta dio ejemplo en sesiones de 12 horas diarias, sesiones internas, unas públicas, de trabajo sencillo, dedicado y de buena fe. Esta reforma, que cabe recordar fue revivida luego de archivarse en la Comisión Séptima del Senado, pasa a cuarto y último debate en la plenaria del Senado. El gobierno radicó una nueva consulta popular ante un posible vicio de trámite. El gobierno nacional volvió a radicar la consulta popular sin ningún cambio, pero esta vez con la firma del presidente Gustavo Petro. Las preguntas se mantienen con las 4 adicionales sobre salud. Congresistas señalaron que con esto el mandatario reconocería que existió un error en la radicación anterior en cabeza del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La representante Catherine Miranda fue una de las primeras en reaccionar. Por tramposos y radicar la consulta sin los requisitos que establece la ley, tuvieron que volver a radicar ahora con la firma de Petro. ¿El lío? Se puede quedar la discusión para después del 20 de julio. Los tiempos son de un mes y el Congreso sale a receso del 20 de junio. La insistencia del gobierno para sacar adelante una consulta popular sigue viva, pese a que la legislatura está próxima a terminar y los tiempos son ajustados para darle su debate. El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que la votación que tumbó la consulta popular es inexistente, pues no se cumplió con el reglamento. Por su parte, el secretario del Senado señala que se cumplió con la norma al pie de la letra. Para el gobierno, la consulta popular que se hundió el pasado 14 de mayo aún sigue viva. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la votación sería inexistente, pues la proposición no habría sido leída por el secretario general del Senado. En este caso, la proposición tenía que ver con el sí o no concepto favorable. Y no se leyó la proposición de que se hablaba del objeto de lo que se iba a votar. Luego el Senado no se pronunció. Con esto el ministro aseguró que si antes del 1 de junio el Senado no agenda la consulta popular, el gobierno la decretará. El gobierno, si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, convocará a elecciones
convocará la consulta popular. El gobierno nacional se mantiene en señalar las presuntas irregularidades que se habrían dado durante la votación de la consulta popular, a la que 49 senadores le dijeron no, pues argumentan presuntos vicios de trámite. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que convocar una consulta popular vía decreto es un acto, abro comillas, ilegal que violenta el Estado de Derecho. Con el anuncio del ministro del Interior sobre decretar la consulta popular, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió, asegurando que sería un acto que, además de ser ilegal, violenta el Estado de Derecho. Este es un acto absolutamente ilegal que violenta el Estado de Derecho y la separación de poderes. La consulta popular fue negada en el Senado de la República de Colombia, incluso negada su apelación. Si el gobierno nacional tiene dudas sobre la legalidad, tiene que acudir a la rama judicial. La Secretaría General del Senado también se pronunció, asegurando que la solicitud de la consulta fue tramitada y negada por la plenaria. La solicitud presentada por el Gobierno Nacional no es un proyecto de ley, sino un mecanismo de participación ciudadana expresamente previsto en la Constitución Política, artículo 104, y en las leyes 134 de 1994 y 1757 del 2015. Por otra parte, la senadora Paloma Valencia manifestó que ya tiene lista una acción de nulidad. Ya tenemos lista una acción de nulidad porque el gobierno quiere pasar por encima nuevamente del Congreso. Aquí estamos viendo claramente cómo es el irrespeto de este gobierno por los poderes públicos. Los congresistas señalan que la consulta ya fue negada y si hay dudas, el gobierno debe acudir a la rama judicial. Noticia en desarrollo. En un concepto enviado por la Corte Constitucional a la congresista Catherine Miranda, el alto tribunal señala que la consulta popular solo se puede convocar con una aprobación previa del Senado. Ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado ni autoriza al Ejecutivo a insistir tras un concepto negativo. La representante también pidió un concepto sobre las preguntas que se pueden hacer. Que el gobierno nacional no puede insistir presentando una nueva insistencia de consulta popular con las mismas preguntas que ya se le negó el Senado de la República, pero adicionalmente no tiene la competencia para presentar vía decreto y llamar a las urnas a consulta popular. La Corte no ha dicho nada sobre la consulta. Es un auxiliar de un auxiliar de un auxiliar judicial 2 de la relatoría. Y es que el gobierno en las últimas horas radicó una nueva consulta pese a la negativa inicial del legislativo. Entre tanto, la resucitada reforma laboral inició su trámite en la Comisión Cuarta del Senado. La ponencia fue firmada por 5 de los 8 senadores asignados. La Comisión Cuarta del Senado dio debate a la reforma laboral. Luego de la votación de 11 impedimentos, finalmente llegó la discusión de la ponencia alternativa propuesta por la senadora Aida Bella. Sin embargo, esta fue negada, mientras que la ponencia mayoritaria avanzó. De los 75 artículos que trae la ponencia, 72 han sido aprobados. Los artículos que hablan del contrato a término fijo, el trabajo diurno y nocturno, la remuneración de los domingos y festivos y la laboralización del contrato de aprendizaje SENA, decidieron que fueran discutidos aparte, pues tendrían proposiciones por discutir. Hoy comenzó una audiencia crucial de la JEP para escuchar a comparecientes investigados por los falsos positivos. Un militar pidió perdón a las víctimas. Hoy volvieron a sonar los nombres de Adrián Mauricio Sierra y Ferney Alfonso Múnera, 2 víctimas de los llamados falsos positivos, 2 historias que la guerra quiso sepultar. Daniel Zamora, profesional 33 especializado de la JEP, leyó la historia de ambos. La muerte de Mauricio ha dejado un vacío inmenso en nuestra familia, un dolor que nunca se apaciguará. A él lo mató el ejército, al igual que mataron otros 3 de sus hermanos. Eso fue muy duro para él. Uno de ellos está desaparecido desde hace 23 años. Luego relató cómo fue su ejecución, en la que son investigados 7 comparecientes. La ejecución ocurrió alrededor de las 6:30 o 7 de la noche, según lo declarado por varios comparecientes. Los soldados dispararon a los jóvenes por la espalda, incluso cuando uno de ellos habría salido con las manos en alto. Los soldados que dispararon fueron Henry Herrera Pereira y Edwin de Jesús Builes Castaño. Luego colocaron armas hechizas sobre los cuerpos, entre ellas una escopeta artesanal calibre 12,
una granada de fragmentación y M26. Uno de los exmilitares que prometió aportar con la verdad reveló apartes de un duro capítulo de crueldad. Ya estaba todo el escenario para cometer ese crimen de 3 personas. Por ende, habían 3 armas hechizas que nosotros le aportábamos. Y pidió perdón a las víctimas. Le quiero pedir perdón a los familiares, a la señora madre, a los hermanos, por este crimen que cometimos. La audiencia irá hasta el 30 de mayo y la JEP escuchará los aportes a la verdad de 42 comparecientes, exintegrantes de las llamadas Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, AFEUR. En conversación exclusiva con Noticentro 1, el director del IDU, Orlando Molano, habló de los avances en la infraestructura de la capital. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y la movilidad urbana de Bogotá, se han realizado grandes avances e intervenciones. Hemos entregado entre hitos y obras más de 31 obras. El señor alcalde nos ha dado una instrucción y es que continuemos con este avance en Bogotá. El seguimiento a estas obras se ha intensificado para garantizar la calidad de los proyectos y el correcto uso de los recursos. El año pasado nos habían dicho que, digamos, en términos generales había un déficit de 500.000 millones, no, era de casi 2 billones de pesos. Hay seguimiento a las obras, tenemos interventoría, tenemos un equipo de supervisión y lo que estamos haciendo es revisando la calidad de los proyectos y los recursos que efectivamente se inviertan también en cada uno de los proyectos. Además, el director del IDU se refirió al estado actual del tramo 2 de la obra Avenida Ciudad de Cali. Tenemos este mes para revisar con el contratista cuál decisión es la que tomamos, si revocamos el contrato, se cede o se ponen al día. Aunque continúan los trabajos, de las 76 obras previstas, quedan 45 por entregarse. Una racha de absurda violencia vivió Medellín en las últimas 24 horas. 5 personas fueron asesinadas. En un solo día, Medellín reportó 5 asesinatos. Los casos ocurrieron en las comunas 6-12 de octubre, 8 Villahermosa y en los corregimientos de San Antonio de Prado y Santa Elena. Según las autoridades, las víctimas son 4 hombres y una mujer de 20 años, quien fue asesinada, al parecer, por su pareja. 56% de los homicidios que han ocurrido este mes en la ciudad obedecen a ajuste de cuentas entre estructuras criminales. 3 casos el día de ayer mediante armas cortopunzantes, 3 casos al interior de las viviendas. La reflexión entonces es: ¿qué está pasando como sociedad que estamos permitiendo? De ellos, 10 casos han sido calificados como presuntos feminicidios. Las autoridades confirmaron que la mayoría de episodios violentos obedecen a situaciones de convivencia o por enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Las autoridades del Valle del Cauca le propinaron un nuevo golpe a las disidencias del Frente Jaime Martínez. Tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional junto a la Policía y Fiscalía capturaron a alias Gacela y alias Wallis, cabecillas del Frente Jaime Martínez de las disidencias de la FARC en Cali. Los implicados serían los responsables de enviar más de 1 tonelada de cocaína al mes a diferentes países de la región. Logra la captura de 2 sujetos que responden a los alias de Wally y Gacela. Estos sujetos pertenecen a una organización transnacional al servicio de la estructura Jaime Martínez, que delinque en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca. Este cargamento que enviaban a países de Suramérica y Norteamérica tenían un valor aproximadamente de $33 millones. Los capturados serían los responsables de acopio, preparación y traslado de la droga desde Cali hacia Sudamérica y Norteamérica. De acuerdo con las autoridades, los detenidos se encuentran a disposición para completar su proceso de judicialización en las próximas horas. En el Guaviare, la policía judicial logró frustrar un atentado terrorista que iba dirigido a la población civil. La Policía Nacional evitó un atentado en Miraflores, Guaviare, tras detectar una lancha cargada con explosivos que pretendía ser usada contra la población civil. Nuestros hombres y mujeres desplegados en el municipio de Miraflores, Guaviare, detectaron una embarcación cargada con explosivos. La operación, apoyada por labores de inteligencia, permitió a técnicos antiexplosivos ubicar 4 cilindros con 20 kilos de material explosivo cada uno, activados mediante temporizadores.
Técnicos antiexplosivos y peritos fueron desplegados a la zona, quienes desactivaron de manera controlada las cargas explosivas, evitando que se presentaran afectaciones a los ciudadanos de este municipio y a la infraestructura de esta población. Según información preliminar, detrás del fallido ataque estarían miembros del Frente 1 del Bloque Amazonas, grupo disidente de las FARC liderado por alias Iván Mordisco. Los campesinos del sur del país que se asentaron durante 16 días en la Plaza de Bolívar anunciaron su regreso a las regiones luego de un acuerdo con el gobierno. La alcaldía de Bogotá celebró el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y los más de 500 campesinos que permanecieron durante 16 días en la Plaza de Bolívar para exigir atención a temas como el conflicto armado y garantías para sus comunidades. Esperamos que estas personas regresen a sus territorios, que puedan vivir allá en condiciones de dignidad y que no tengan que volver a hacer una protesta social como la que hicieron a la ciudad de Bogotá. Tras varias jornadas de diálogo, se levantó el campamento y los manifestantes iniciaron su retorno con el compromiso de que sus demandas serán atendidas. En Bogotá se quedará un grupo pequeño de unas 10 personas, con las cuales estaremos con todos los ministerios analizando y profundizando la política pública que en esas zonas del país que nadie va, pueda llegar lo más pronto posible. Durante su estadía, el distrito brindó apoyo humanitario, atención básica y reafirmó su respeto a la protesta pacífica. Esta mañana un intento de robo causó pánico en un conjunto residencial en el occidente de Bogotá. Atención a estas imágenes. 3 hombres armados quedaron registrados en videos. Habrían seguido a una mujer que minutos antes había retirado una suma de dinero de una entidad bancaria, logrando ingresar a su apartamento donde la amordazaron y amarraron mientras robaban el efectivo. Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos y al personal de vigilancia, lo que provocó que los delincuentes intentaran huir disparando en varias direcciones. Al menos 6 disparos fueron reportados, uno de ellos impactó contra el vehículo de un residente que intentó frustrar la fuga al embestir con su carro una motocicleta utilizada por los criminales. Uno de los asaltantes fue capturado por la comunidad y entregado a la policía, mientras los otros lograron escapar. Una fundación de deportistas que ayuda a niños en situación de vulnerabilidad para incluirlos en el deporte está en busca de recursos para llevar a estos pequeños a un torneo deportivo en Santa Marta. En el occidente de Bogotá, una fundación solidaria está cambiando el rumbo de muchos niños y niñas. Se trata de Estar Vivo, una organización nacida en 2021 como una escuela deportiva que trabaja con el propósito de ofrecer un camino distinto, uno de amor, perseverancia y entrega. Nuestro objetivo es seguir beneficiando a muchos más niños que pues no tengan la posibilidad de pagar una mensualidad o no tengan el recurso. Hemos beneficiado aproximadamente unos 300 niños. La fundación trabaja con un modelo inspirador. Por cada 7 niños que se inscriben, un niño en situación vulnerable accede gratuitamente al programa. Constantemente ellos ya han desgastado mucho, pues queremos ir con uniformes nuevos. Los horarios de entrenamiento son de lunes a viernes con 3 disciplinas deportivas: voleibol, baloncesto y fútbol. El voleibol se ha convertido en el deporte con más impacto social dentro del programa, beneficiando actualmente a más del 50% de los niños inscritos. Del 2 al 5 de julio participarán en un importante campeonato de voleibol en Santa Marta y tu apoyo puede marcar la diferencia. Con un grupo de voleibol, específicamente con 3 categorías, vamos a asistir por primera vez a un torneo fuera de Bogotá, que es en la ciudad de Santa Marta. Este torneo se llevará a cabo del 2 al 5 de julio. Vamos a participar con 3 categorías. En Estar Vivo creemos en el deporte. Ayúdanos a seguir creciendo. La Dirección General Marítima, DIMAR, advirtió a la población del litoral pacífico colombiano sobre posibles inundaciones en las próximas horas. La Dirección General Marítima alertó sobre posibles inundaciones en las próximas horas en el litoral pacífico de Colombia, en especial en áreas como Bahía, Solano, Juan Chaco en Buenaventura, Guapi y Tumaco. Del 26 de mayo al 2 de junio de 2025 se presentará el fenómeno de Sisigia o puja por luna nueva, siendo el día más significativo el día 27 de mayo. Esto sumado al perigeo lunar
que es la fase en que la Luna se encuentra más cercana a la Tierra, puede llegar a ocasionar posibles desbordamientos e inundaciones sobre toda la cuenca pacífica colombiana. Por tal motivo, se recomienda a la comunidad del sector marítimo extremar las medidas de seguridad. Según las autoridades, la principal recomendación es estar pendiente al oleaje que se pueda producir en las costas, a raíz de este fenómeno natural. En el dato del día, el DANE reveló que en el primer trimestre del año se presentó un aumento en la cartera hipotecaria. Un crecimiento de 9,4% presentó la cartera de vivienda hipotecaria durante el primer trimestre de 2025 frente a igual periodo del año anterior. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, este porcentaje representa un saldo de 141 billones de pesos. Los recursos que han sido claves en la financiación para adquirir casa propia por parte de la banca en el país tiene un 80% de participación de los créditos de vivienda, mientras el 19,6% está en leasing habitacional. Esta tendencia se mantendría en lo que resta del año. Hoy en Dinero Inteligente, un portafolio de créditos buscará flexibilizar la financiación para la pequeña empresa. Tras las dificultades para las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia para acceder al crédito, surgen otras opciones de financiamiento. Varios modelos como el factoring empresarial son utilizados para fortalecer la red de proveedores y compradores, inyectando liquidez y sostenibilidad. Los compradores, como grandes cadenas de retail, empresas constructoras o industriales, pueden pagarle anticipadamente a sus proveedores a través de terceros, sin tener que cambiar su fecha real de pago. El proveedor cobra inmediatamente esa factura sin tener que esperar 60, 90 o hasta 120 días y el pagador conserva su flujo de caja intacto. Estas fintech, además de evitar cierre de compañías, protege el 100% de la operación. El dato económico. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó un aumento en las reservas de petróleo. Sin embargo, advirtió que las reservas de gas siguen cayendo. El reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestra que la vida útil de las reservas de petróleo subió levemente de 7.1 a 7.2 años al cierre de 2024. Se pasó de 2.020 millones a 2.035 millones de barriles en el último año. Estos son los años con los que el país tendría autosuficiencia energética. Si vemos que jalona este incremento, está principalmente asociado a revisiones técnicas, a producción incremental y a recobro mejorado. Entre estos tres aspectos sumaron el 95% de la incorporación. Para el caso del gas natural se mantiene el declive de sus reservas al pasar de 6.1 a 5.9 años, una caída porcentual del 13%. La exploración sigue estando baja, por lo tanto necesitamos incrementar las medidas para la búsqueda y hallazgos de petróleo y de gas naturales en el país. Por su parte, los contingentes que se explican como los hidrocarburos ya descubiertos, pero que están en proceso de madurez comercial, caen para el tema del crudo mientras sube en el gas. Que con las medidas adecuadas a nivel económico, social, fiscal, regulatorio y bajo un escenario de precios propicio y de confianza inversionista, el país podría materializar muy pronto con nuevas reservas y garantizar la autosuficiencia y soberanía energética de este importante recurso. Gran parte de los proyectos dependen de los procesos en materia ambiental y social. En el primer trimestre de 2025 se redujo el nivel de morosidad de tarjetas de créditos y microcréditos en todo el país. Según el informe de TransUnión, entre enero y marzo de este año, las tasas de morosidad bajaron en tarjetas de crédito, créditos de libre inversión y microcréditos. Se dieron disminuciones de 141, 140 y 77 puntos básicos frente a igual periodo del año pasado, por lo que se mejoraron los pagos de los hogares que ponen a 600.000 colombianos con mejor riesgo crediticio. Lo que los hace potencialmente más atractivos para las entidades y por lo tanto con mayor capacidad para acceder a nuevos créditos. El pago de los hogares flexibiliza el otorgamiento de nuevos créditos y la inclusión financiera. Desde el sector de los vehículos le pidieron al gobierno definir la política arancelaria de esta industria. Esto con el fin de resolver las dudas en materia de inversión. Desde el sector se pide al gobierno que defina las reglas de juego tras las medidas que viene adoptando en los últimos meses y que tiene en vilo la inversión. Primero se pide definir la situación arancelaria con Brasil, luego de la decisión de Colombia de dar por terminado el acuerdo de importación a cero arancel. Y tanto el presidente Petro como el presidente Lula deben estar en disposición de avanzar para que la industria automotriz, que a través de ese acuerdo económico,
ofrece 50.000 vehículos en Colombia, pues se mantenga vigente. También se pide definir la situación de importación de vehículos desde Estados Unidos. Esperamos que en septiembre se acoja ya por el gobierno nacional y le dé un periodo de transición a los distintos importadores que traen vehículos bajo especificaciones o normas americanas. Se espera prontas decisiones que garanticen la seguridad jurídica del sector. El sindicato de Afinia anunció una huelga en toda la región Caribe por cuenta de las precarias condiciones laborales que padece. ¡Viva Sintralecón! ¡Viva! 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 Este fue el mensaje del Sindicato Eléctrico y Trabajadores de Afinia, que mantienen su posición de ir a una huelga por los incumplimientos de la empresa. Denuncian precarización laboral, persecución y falta de voluntad de las directivas para llegar a nuevos acuerdos. Necesitamos llegar a un acuerdo, necesitamos dignidad para los trabajadores, necesitamos que se nos reconozca nuestra labor y nuestro trabajo. Cabe recordar que Afinia presenta la operación de energía en Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba. En Noticentro 1 llegó la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.128 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.090 pesos y la venden en 4.130 pesos. Un euro cuesta 4.706 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 61 centavos. El precio interno se cotizó a 2.893.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61 con 8 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 71 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,72% a 1.640 puntos. Durante el concierto de la agrupación Ilegales en Monterrey, México, un efecto pirotécnico alcanzó a una de sus bailarinas, generando momentos de tensión entre los asistentes. En el video viral, compartido por la agrupación, se observa cómo la llama impacta su rostro, obligándola a retirarse del escenario de inmediato. Afortunadamente, la agrupación informó en su cuenta de Instagram que la bailarina se encuentra bien tras el incidente. Gracias a Dios, nuestra bailarina ya se encuentra bien después del incidente en Monterrey. El suceso ha generado un gran debate por la falta de seguridad a los artistas, quienes notoriamente estaban expuestos, haciendo de este un accidente anunciado. Léanla y bendito Dios que les multiplique todo. Después traigo agua bendita. Rogelio, el personaje que lanzó al estrellato al comediante Hassam hace casi 2 décadas, se embarca en una nueva aventura, El novicio rebelde, una serie en la que interpretará a un hombre que debe hacerse pasar por un sacerdote para así evitar enfrentarse a su pasado, que pudo ser no tan bueno. Lo que he hecho antes casi siempre tiene proyección hacia terceros y este fue un trabajo introspectivo. Sin querer me di cuenta que estaba trabajando sobre la fe que tiene Rogelio en lo que puede creer Rogelio, que pues yo nunca lo había, digamos, profundizado, y de una pequeña idea que era una rutina acerca de cómo hablaría un ñero la palabra de Dios. En la historia comparte créditos con reconocidos actores nacionales, entre estos Paola Rey, quien debuta en el género de la comedia. Yo tuve muchas escenas con él y es encontrar como esa conexión entre mi personaje con pues este personaje que todos hemos visto en diferentes facetas, y yo quería como buscar esa conexión realmente desde la verdad con este personaje. El novicio rebelde se estrenará este 30 de mayo a través de Amazon Prime. Es cuando Jesús desaparece a Chiras porque le hace el Kamehameha. Desde el anuncio de la producción de una serie inspirada en la saga Harry Potter ha habido un seguimiento permanente para conocer cuáles serán los actores que volverán a encarnar a los míticos personajes creados por J.K. Rowling. ¡Gryffindor! Y por supuesto el nombre de quienes darían vida a los protagonistas era uno de los grandes misterios que por fin se resolvió. Esto precedido por un casting en el que participaron cerca de 30.000 niños de diferentes nacionalidades y al final los elegidos fueron Dominic McLaughlin para interpretar a Harry Potter, Arabella Stanton será Hermione y finalmente Alastair Stout encarnará a Ron. Se estima que la serie abarque todas las entregas literarias en varias temporadas y según los productores cerca de 10 años duraría el rodaje,
por lo que veremos nuevamente crecer a grandes estrellas en estos roles tan icónicos. La serie podría estrenarse a finales del próximo año a través del streaming.